Saludamos al parlamentario andino Virgilio Hernández, quien en su cuenta de Twitter se presenta como exasambleísta constituyente, exasambleísta nacional, perseguido político y parlamentario andino. Iniciemos por esto de perseguido político, parlamentario Hernández, y quisiéramos conocer cómo se encuentra la situación suya. Si no recordamos mal, usted fue acusado por acciones públicas que se realizaron en la capital de la República por disturbio a la paz. No recordamos exactamente cuál fue la acusación que se le hizo. ¿Se han evacuado ya estas acusaciones o continúa usted siendo objeto de persecución política, como señala en su presentación en la cuenta de Twitter? Muy buenos días, gusto poder saludar con ustedes. Y efectivamente yo fui acusado de el delito de rebelión. Imagínense, rebelión. Este delito tiene que ver con realizar actos violentos de tal naturaleza que pongan en peligro la vigencia de la Constitución o la estabilidad del gobierno. Esa es la acusación que se nos hizo. ¿Cuáles son los fundamentos de esta acusación? Octubre del 2019, ¿fue en ese marco? En el año de octubre del 2019. ¿Cuáles son los fundamentos? Básicamente mis publicaciones que aún están. Si usted, cualquier persona desea revisar mis publicaciones en la red Facebook, en la red Twitter, ahí están mis publicaciones. Nunca fue ni siquiera llamado la atención por estas redes. Cuando estas redes observan que hay algún tipo de incitación a la violencia, de insultos, de alguna naturaleza, estas redes le observan al usuario. Yo nunca fui observado siquiera por esas redes y sin embargo ese es el principal fundamento. Y una serie de otras acusaciones que en el proceso nunca fueron sostenidas. Usted recordará, se nos acusó de haber contratado venezolanos, se nos acusó de haber contratado delincuentes para generar actos de violencia, se nos acusó de haber provocado actos de violencia contra personas y también de daños contra bienes públicos y privados, y sin embargo nunca se ha podido probar un solo hecho, pero un solo hecho en el que se me involucre o se me vincule con actos de violencia. Han realizado todos los seguimientos, todas las interferencias y nunca pudieron probar estos hechos. Nosotros más allá de lo personal, una serie de elementos. Señor Hernández, más allá de lo personal, ¿qué injerencia tuvo UNES o el correísmo en los disturbios en esos días bastante activos desde el accionar social que se tuvo en octubre del año 2019? Allí se dieron hechos muy graves, hubo agresión en las ciudades, hubo el ataque a la Contraloría, tema que aún no ha sido juzgado. Me parece muy raro que usted, que es una persona muy enterada y profesional, además yo lo tengo que reconocer, siga señalando el tema de la Contraloría, cuando en la Contraloría cada día hay más evidencia de que esto fue, incluso así lo señaló una excontralora, un hecho que inició desde dentro de la Contraloría. Y hay las versiones de los propios dirigentes indígenas que denunciaron, no el 12, sino el 9, el 8, 9 de octubre. Hay una declaración, por ejemplo, del actual asambleísta Salvador Quispe, de que el 9 de octubre había interés de incendiar la Contraloría. Y cuando se miró, se detuvo a esa persona para ver quién era, se encontró que era un militar. Esta es una acusación, una denuncia, porque no se elevó a acusación, de el actual asambleísta Salvador Quispe, que fue reportada por la cadena Ecuavisa mientras se desarrollaba la marcha del 9 de octubre. De tal manera que está muy claro que hechos como esos, por ejemplo, pudiesen haber sido acciones de inteligencia, incluso provocado por personas desde adentro que ahora precisamente guardan prisión por el delito de delincuencia organizada, por hechos que no fueron investigadas ni por la Fiscalía, ni por la justicia de aquí, sino que fueron denunciados y están siendo procesados por la justicia norteamericana. Esa es la realidad de los hechos. Y creo yo que respecto de estas movilizaciones de octubre del 2019, fueron movilizaciones
que se realizaron en el marco precisamente del derecho a la resistencia, y la violencia vino precisamente desde el lado estatal. Pero más allá de esos hechos, para que a una persona le puedan acusar, tiene que encontrar responsabilidad directa, es decir, para que nosotros podamos ser acusados de rebelión, tiene que haber responsabilidad directa de a quienes nos acusan. Tienen que tener pruebas que demuestren que nosotros incitamos, provocamos, desarrollamos una violencia o financiamos una violencia de tal nivel que puso en peligro la vigencia de la Constitución o la estabilidad del gobierno del expresidente Lenín Moreno. Nada de eso ha podido ser demostrado. Sin embargo, como esto es parte de un proceso de persecución política, que ahora es cada vez más evidente con la sentencia de la Corte Constitucional y la Corte Provincial de Pichincha respecto a cómo se nombraron los jueces, le digo, sin embargo, nosotros fuimos llamados a juicio desde el 27 de agosto del año 2020. Vamos 1 año y medio y no se ha realizado esa audiencia de juicio. Esperemos que ahí se pueda evidenciar que la justicia actúe con base a la Constitución, a la ley, a la verdad procesal y no con consignas políticas. Esperamos nosotros que efectivamente pueda permitírsenos demostrar que todo lo que se dijo son falsedades que básicamente acaban con el principio de la libertad de expresión, con la publicación, sobre todo en mi caso, de mi opinión en las redes sociales, que no han sido retiradas, cualquier persona puede revisar, y esperamos que pueda haber justicia sin consignas políticas. Si se cumple la Constitución, la ley, se tendrá que demostrar, se tendrá que señalar que nosotros somos inocentes y que se nos acusó de manera absolutamente injusta y con una clara consigna política, porque siempre hemos sido frontales en nuestro derecho a ser opositores en el marco de la democracia. Parlamentario Hernández, muy buenos días. Usted ha advertido esta persecución política, entendemos en octubre del 2019, a partir de los hechos de esa fecha en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuál es la situación ahora, actualmente, en el gobierno del presidente Guillermo Lasso? Además, el presidente Lasso en algún momento calificó a Rafael Correa y a UNES en general como parte de ese triunvirato de la oposición que buscaría de alguna manera desestabilizar al gobierno nacional. Sin embargo, vemos actuaciones al interior de la Asamblea Nacional en las que hay una aparente alianza entre UNES y el gobierno nacional. Caso concreto, la aprobación de la reforma tributaria. Mire, nosotros hemos sido absolutamente claros, siempre actuaremos con función y con base a nuestros principios. En eso ha sido una carta de conducta nuestra, y si eso hace que se persiga y que se nos persiga, nosotros buscaremos defendernos en el marco siempre de la democracia. Esto que usted señala, yo creo que no corresponde con la verdad. Si usted se refiere a la reunión del 26 de noviembre que realiza la Asamblea Nacional, ahí existió claramente una negativa del proyecto de ley, negativa, con 90 votos. 90 votos determinaron la negativa de un proyecto de ley. Ahora, cuando esa negativa se informa a la Presidencia de la República, se omite esa votación que obtuvo 90 votos, moción del asambleísta Esteban Torres, en que se niega el proyecto de ley y se da paso a que pueda conocerse el informe de minoría. Esa ley fue negada por la Asamblea. Si usted observa lo que dice el artículo 140 de la Constitución en correspondencia con el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, habla claramente de que los proyectos pueden aprobarse, pueden modificarse o pueden negarse. Y ese proyecto de ley fue negado. Sin embargo, de forma arbitraria, de forma absolutamente fuera del marco constitucional y legal, esa ley fue publicada en el registro oficial. De la misma manera que se publicó un presupuesto que fue observado con 95 votos porque no cumplía lo que dice la Constitución respecto de educación, salud, de los recursos para el sistema penitenciario, para seguridad. Y sin embargo, el presidente de la República también lo publicó en el registro oficial. Arbitrariedades respecto de el manejo que ha tenido el presidente de la República sin entender
que la principal garantía de derechos que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas es precisamente la independencia de funciones. Y él no puede ser legislador supremo ni tampoco juez supremo, que en ocasiones acusa, procesa, sentencia e incluso ya se refiere cómo tiene que desarrollarse el cumplimiento de la sentencia, como por ejemplo cuando se refiere a que tendrán que ir a parar con sus huesos a la cárcel, que fueron las palabras que utilizó para referirse al líder de la CONAIE, al señor Leonidas Issa. Quisiéramos preguntarle con respecto a la serie de acusaciones que realiza el gobierno, alusiones por lo menos el gobierno nacional con respecto al gobierno de Rafael Correa. Habla de que allí se facilitaron las cosas, de que hubo lenidad para las mafias, esto ha provocado violencia en las ciudades, que esto ha provocado la situación carcelaria en el Ecuador. Y el gobierno ha decidido reformar la ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública, así se lo ha calificado. Es un proyecto de ley que, según la ministra de Gobierno, es emergente y coyuntural para afrontar este grave problema de violencia que se ha presentado en el país. Con respecto a este proyecto de ley orgánica sobre el uso progresivo, adecuado y proporcional de la fuerza, también se aclara que es para enfrentar el momento que vive Ecuador. No sé si ha tenido usted la posibilidad de revisar algo de lo que se está proponiendo y, en todo caso, ¿qué opina al respecto? Mire, en primer lugar, señalar que los datos matan esos relatos. Cuando uno revisa qué es lo que pasaba en materia de seguridad en los 10 años de la Revolución Ciudadana, se da cuenta de que, en primer lugar, se multiplicó por 10 la inversión que había existido en los años precedentes. Si en los años 2000 a 2006 se invirtió 95 millones, entre el año 2007 al año 2017 se invirtieron 900 millones en el área de seguridad. Este es el primer caso claro. Segundo, se le dotó no a la policía, sino al país de 455 unidades de vigilancia comunitaria. Vaya a ver cuál es el destino de esas unidades de vigilancia comunitaria que prácticamente desde el año 2018 han sido abandonadas. 455 unidades de vigilancia comunitaria, de policía comunitaria, perdón. 13 unidades de vigilancia comunitaria, que eran prácticamente unos pequeños cuarteles. Además, se le equipó a la policía con 46.643 armas cortas, con más de 40.000 chalecos antibalas, con 3.426 vehículos, con más de 4.500 motos, con más de 20.000 equipos de comunicación. Eso es trabajar efectivamente por el tema de la seguridad. Pero además, se señaló y se trabajó en la necesidad de un plan de seguridad. Y este plan de seguridad contaba con instrumentos como el 911, como el sistema David para poder registrar y representar adecuadamente lo que tiene que ver con seguridad. Se trabajó también en lo que es la construcción de estos institutos de criminalística profesionales para que puedan ayudar en el combate al crimen. Y se dejó establecido un plan de seguridad que tenía que continuar. En ese plan de seguridad estaba previsto el incremento que tiene que tener la policía, estaba previsto el mantenimiento de las unidades de policía comunitaria y además que paulatinamente sigan aumentando. Pero vayamos a los resultados, asambleísta. Las mafias no empiezan a actuar de la noche a la mañana y de acuerdo con todos los expertos aquí en Ecuador, se ha generado un escenario ideal y se evidencia el funcionamiento de células de mafias mexicanas, colombianas. Los expertos hablan también de mafia albanesa, calabresa, rusa, es decir, un paraíso para la delincuencia. Mire, en eso sí voy a coincidir con usted. ¿Qué es lo que pasa? Si uno trata de encontrar cuáles son las causas de la situación de inseguridad que vivimos en el país, yo podría señalar 3 causas. La primera, la profunda crisis económica y social que vive el país en estos últimos 5 años. La segunda, la profunda desinstitucionalización que vive el país. Las mafias
y por eso le decía que coincido con usted, siguen la lógica del capital y se asientan en territorios que consideran desinstitucionalizados, que son tierra de nadie y que pueden hacer grandes negocios. Y en los últimos 5 años se desbarató todo el andamiaje institucional que existía para combatir el crimen organizado. Se desbarató el Ministerio del Interior, se volvió a fundir en el ex Ministerio de Gobierno, que pretende atender la gestión política y la gestión de seguridad. No hace nada bien. Luego se desbarató el Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, se desbarató el Ministerio de Justicia, se acabó con la institucionalidad del país. Y ese es el segundo elemento de la inseguridad. Y el tercero, indudablemente, también es la falta de presupuesto. Y esto tiene que ser pensado no desde la perspectiva de un gobierno, sino desde la perspectiva de Estado. Con estas inversiones que se hizo en 10 años, se redujo el índice de criminalidad de 17.8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que era lo que existía en el año 2006, a 5.7, que era el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el año 2017. En este momento ya estamos nuevamente en 12 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y este mes de enero, que es el primer mes del año, ya llevamos más de 240 muertos, más o menos un promedio de 10 muertos por día, muertes violentas en lo que va del año. De tal forma que efectivamente aquí hay causas, y una de esas causas para la inseguridad es la falta de institucionalidad que se vive, y esto no es de el tiempo de la Revolución Ciudadana, sino precisamente desde el 2018, y para eso están los datos. Los datos matan los relatos. Y con respecto a la violencia carcelaria, ¿a qué le atribuye? Mire, la violencia carcelaria tiene varios factores. Uno está absolutamente vinculado a este proceso de la desinstitucionalización. Esto es muy claro. Si hay desinstitucionalización respecto del sistema que rige a las cárceles del país, es indudable que no hay un adecuado control. Mire lo que nos pasó en el año anterior. En el año anterior tuvimos que lamentar el índice de muertos más alto que se ha registrado en la historia del país, el más alto, más de 300 muertos tuvimos que registrar en las cárceles del país el año anterior. Y sin embargo, no hay un responsable político. Se le pregunta a la ministra de Gobierno y dice, no es mi responsabilidad. La secretaria de Derechos Humanos dice, nosotros solo hacemos políticas transversales. Y el SNAI señala que son una secretaría operativa. Entonces no hay responsabilidad política. Esto es parte del problema. Primero, la débil institucionalidad para regir al sistema carcelario. Eso permite que las mafias que operan al interior de los sistemas penitenciarios se conecten con las mafias que están en el exterior. Segundo, también el debilitamiento en todo lo que significa los presupuestos. En el año 2020 se le redujo 15 millones al SNAI, 15 millones al SNAI. Esto es gravísimo. Tercero, no se continuó con este plan de fortalecimiento de lo que significa el sistema penitenciario. Los estándares internacionales hablan de que tiene que haber más o menos un guía por cada 10 personas privadas de la libertad. Aquí en el Ecuador se requerirían 4.000. ¿Cuántos son las que existen? 1.300 guías penitenciarios, cuando efectivamente se requerirían 4.000. Y no se pudo continuar este proceso de contratación, de profesionalización, por la falta de presupuesto. Otro factor es el hacinamiento que tienen las cárceles del país. Si bien el sistema penitenciario en general en el país tiene un hacinamiento más o menos superior al 30%, algunas de las cárceles incluso llegan a tener un hacinamiento que es del 100%, y ahí es precisamente donde se presentan los problemas. Ahora, ¿todas las personas que están detenidas deberían estar? Indudablemente que no. Ahí, de las cerca de 40.000 personas que están detenidas, 16.000 están con prisión preventiva. Y no todas esas personas merecerían estar detenidas. Muchas de esas personas podrían haber enfrentado sus procesos sin estar detenidas, de tal forma que ahí hay también un abuso de la prisión preventiva, y no en todos los casos las personas que están acusadas deben estar detenidas. Esto implica también revisar
cuáles son las causas por las que una persona debe estar detenida. Esto implica también no solo hablar de la tipificación y de incluir nuevas tipificaciones en el Código Orgánico Integral Penal, sino también evidenciar que hay aspectos que quizá en este momento no deberían constar en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es su opinión, asambleísta Hernández, sobre la situación de varios de sus amigos coidearios, empezando por el presidente Rafael Correa, quien se encuentra sentenciado por la justicia ecuatoriana y en calidad de prófugo, el vicepresidente Glass en la cárcel, pugnando por lograr su libertad, otro grupo importante de ex colaboradores del gobierno en México, incluyendo a Ricardo Patiño, el ex canciller, Fernando Alvarado, supuestamente en Venezuela, próximo a enfrentar una serie de acusaciones por parte de la Fiscalía, con otras acusaciones que han surgido en los últimos días por su relación con el famoso fantasma y los sucesos que se han dado con respecto al diario El Comercio. ¿Es todo esto parte de esta persecución política de la que usted habla? Yo conozco claramente su posición, obviamente no la comparto, la respeto, pero y me parece que el que usted me haga esa pregunta me permite señalar algo que ahora ya no lo decimos nosotros, que ahora lo dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice que en el año 2019 se llevaron adelante procesos de evaluación de los jueces que estaban reñidos con la Constitución y la ley, lo que determinó tener jueces que estaban absolutamente subordinados a consignas políticas y que estos casos de relevancia política, fueron juzgados con jueces temporales. Muchos de esos jueces de esa corte tuvieron la decencia de no someterse a un proceso ilegal y renunciaron. Otros, en cambio, defendiendo su puesto, se quedaron. Y para además ratificarse en esos puestos, siempre queda la duda de que actuaron en función de las consignas del poder político. Por eso, ahora hay una sentencia de la Corte Constitucional que le va a costar al país. Al país le va a costar indemnizar a los jueces que ilegalmente fueron removidos en el año 2019. Eso nos va a costar a todos los ecuatorianos. Y después, obviamente, tendrá que restablecerse los procesos de repetición contra los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, que fueron los que implementaron este proceso de supuesta evaluación ilegal que finalmente determinó que haya jueces temporales, lo cual está prohibido por la Constitución y por los estándares internacionales. Y ahí podemos ir revisando cada uno de los casos, podemos ir revisando las sentencias al expresidente Rafael Correa. ¿Y por qué un organismo tan serio, ¿sí?, tan serio como la Interpol se niega a cumplir las decisiones de la justicia ecuatoriana? La Interpol no se ha mostrado nada seria, asambleísta. Le invito a que revise un artículo de una prestigiosa revista The Economist. Lo que dice, lo publicó hace no más de un mes, sobre la Interpol y la serie de manejos y manipulaciones políticas que tiene este organismo. Sí, estoy al tanto, pero más allá de eso, no solo es la Interpol, hay múltiples pronunciamientos de personalidades jurídicas que señalan básicamente la falta de fundamento para juzgar a Rafael Correa. Usted ha mencionado también al ex vicepresidente Jorge Glass. Mire, si es que no habría odio, saña, persecución, Jorge Glass tendría ya que estar libre, porque Jorge Glass cumplió, de acuerdo al Código Penal con el que fue sentenciado, cumplió ya el tiempo de su sentencia, ¿sí? Por lo menos el que le permite salir en libertad condicional. Y sin embargo, ¿sí?, esto que es un derecho para todas las personas que fueron juzgadas con el Código Penal anterior, que permitía que con el 40% se recupera la libertad, y con el Código actual, con el 60%, sin embargo, no se aplica a Jorge Glass porque es Jorge Glass y se actúa en contra de la Constitución. Y el caso que usted ha mencionado de Ricardo Patiño, usted sí sabe que Ricardo Patiño está con orden de prisión por un discurso que dio en un evento interno nuestro. Está con orden de prisión. ¿No le parece a usted que esto es un atentado contra la libertad de expresión? Usted que defiende la libertad de expresión, ¿no le parece que sentenciar o pedir, porque no ha sido sentenciado aún, sino pedir orden de prisión por un discurso en el que llamaba a la resistencia pacífica, figura que está contemplada en el artículo 95 de la Constitución,
¿Es atentar contra la libertad de expresión o porque es Ricardo Patiño no tiene ese derecho que tenemos el resto de ecuatorianos? No, mi amigo, no nos dejemos guiar por el odio. Si algo requiere la sociedad ecuatoriana es tener una fiscalía que actúe con criterios técnico-jurídicos y tener jueces. Ahora, parlamentario, una acusación tan deleznable, ¿por qué no enfrentarla aquí en el país? Sí, parlamentario, usted habla precisamente de la actuación de la justicia y uno de los principales reclamos y la falta de institucionalidad tiene que ver precisamente con esa ausencia de una justicia independiente, y no de ahora, esto viene de muchos años atrás, y en este contexto el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha hablado sobre una nueva convocatoria a otra consulta popular que se realizaría en febrero con las elecciones seccionales, precisamente para nuevamente los ecuatorianos y las ecuatorianas nos pronunciemos respecto de la justicia. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes sobre esta propuesta? Mire, una consulta popular que se anuncia con 14 meses de anticipación en un año político no es un tema que pueda considerarse como un planteamiento serio. El presidente ha dicho que se va a someter a consulta popular posiblemente con las elecciones del próximo año, en un año en el que además existirán factores políticos de cara a las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y presidentes de juntas parroquiales, de tal forma que no creo yo que es un planteamiento pensado, estructurado, es una más de las cosas que ha dicho el presidente sin que tenga absolutamente ninguna propuesta respecto a lo que tiene que ser la justicia. Ha mencionado que podría eliminarse el Consejo Nacional de la Judicatura, como si el problema fuese las instituciones, ¿no? Más allá de que esas instituciones y las personas que están en esas instituciones puedan cumplir adecuadamente su papel. No creo yo que esta ya sea una cosa firme. Eso sí nos deja ver que la preocupación fundamental del presidente es otra vez la reforma laboral que cuando fue presentada un primer esbozo, en lugar de permitir la generación de nuevos empleos, lo que hacía es vulnerar los derechos de las personas que en este momento tienen empleo formal. Ahora se ha subido $25 a la remuneración mensual unificada. Esto para los pequeños y medianos negocios es un gran sacrificio. Pero, ¿en qué quedaría este incremento a $425 si con la reforma laboral se puede reducir a la mitad la remuneración mensual unificada? De tal manera que, más allá, le digo, de que es un planteamiento todavía muy general, un esbozo que es una probabilidad, y como es una probabilidad en un año político, en un año electoral, estará sujeto a cómo vaya el gobierno, a cómo va su popularidad, a si es conveniente o no plantear una consulta popular. No me parece que es un planteamiento serio, estructurado. Lo que sí demuestra es su casi desesperación por pasar una reforma laboral que, en lugar de permitir la generación de nuevos empleos, pretende eliminar los derechos de las personas que en este momento ya tienen un empleo. Bien, cuéntenos finalmente, pues el tiempo se nos agota, asambleísta, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué viene haciendo usted como asambleísta andino? ¿Qué opina, entre otras cosas, en temas internacionales del país en los cuales debería tener alguna injerencia, algún seguimiento? Estas gestiones que está haciendo Guillermo Lasso para formar parte de la Alianza del Pacífico, o el foro que se iniciará hoy de Prosur para tratar temas de salud, energía, infraestructura, ambiente. Mire, todos los procesos de integración son positivos siempre y cuando se ponga por delante los intereses del país. Respecto de la vinculación a la Alianza del Pacífico, esto también no lo digo yo, lo dicen sectores productivos de provincias como Tungurahua, como el Azuay mismo, que señalan que una incorporación a la Alianza del Pacífico, sin considerar las condiciones concretas de los productores locales, puede ser muy perjudicial para la producción nacional, para los productores industriales y también para la producción agrícola. De tal manera que creo yo que antes que hablarnos de la incorporación a la Alianza del Pacífico, lo que tendría que decirse es una evaluación muy seria, muy profunda, área por área, sector por sector, respecto de cuáles van a ser los impactos, cuál va a ser el impacto para el sector manufacturero, cuál va a ser el impacto para el sector textil, cuál va a ser el impacto en general para el sector industrial, cuál va a ser el impacto para el sector
agrícola. Esto es lo que deberíamos esperar, no solo una anexión que responde más a dogmas ideológicos antes que a los intereses del país. En este aspecto de la Alianza del Pacífico, yo señalo de la misma forma que señalan los productores del país. Tendría que responder a una evaluación si nos conviene o no, antes que a dogmas ideológicos que nos llevan y nos hablan de libre mercado, pero que luego estrangulan a la producción nacional. En esto hay que actuar con pragmatismo y no con dogmas. Ya. Y cuéntenos algo de lo que viene haciendo usted como parlamentario andino. En el Parlamento andino, precisamente estos 3 días, el día de ayer, hoy y mañana, se están realizando las reuniones plenarias. Estas se están realizando en la ciudad de Santiago, en Chile. Yo no puedo viajar precisamente porque por este proceso de persecución tengo restricción para salir del país. Lo sigo a través de las plataformas digitales y estamos discutiendo todo lo que tendría que ver con la planificación de este año, en el que hay cosas importantes. Le digo, por ejemplo, el día de ayer, en la comisión que yo participo, que es la Comisión Primera de Política Exterior, Relaciones Interparlamentarias, aprobamos el marco normativo para los sistemas penitenciarios de la región. Ese marco normativo tiene recomendaciones absolutamente pertinentes para los sistemas penitenciarios de toda la región. Esperamos que máximo en el mes de febrero esto se podrá aprobar y nosotros trasladaremos al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores para que puedan implementarse como políticas públicas. Ahí existen recomendaciones, ahí existen propuestas muy claras de cómo enfrentar las falencias del sistema penitenciario. Y más allá de eso, yo mismo me acercaré a la comisión que lleva adelante el proceso de negociación y pacificación para entregarles el resultado que se ha trabajado en la Comisión Primera. Esto es parte de lo que se hace. De igual manera, mañana trataremos lo que tiene que ver con un proyecto de marco normativo sobre el tema de educación, de igual forma sobre los derechos de las personas LGBTI, y al mismo tiempo se han trabajado otros relacionados con la reactivación económica, relacionados con lo que tiene que ver con un pacto ambiental de la región andina y varios temas que son de absoluto interés y absoluta vigencia para la realidad ecuatoriana. Gracias por habernos atendido, parlamentarista andino, el señor Virgilio Hernández, quien se ha referido a una serie de temas coyunturales en el país.